En el borde del sistema Orión 3, sobre un planeta que los sensores bautizaron como Caelum 9 por la apariencia de sus corrientes aéreas, flotaba Altísfera. Una ciudad-constelación de plataformas y puentes suspendidos por tensores antigravitatorios, como una ribera de acero y madera colgando en el cielo. Desde la distancia, Altísfera parecía una cadena de luciérnagas encerrada en redes de luz. De cerca, era la suma de vidas atadas a cuerdas y rituales. Allí vivían miles, pero el verdadero poder de ese lugar no residía en su tecnología sino en su gente, granjeros de nubes, curadoras de viento, mecánicos que hablaban con engranajes, sacerdotisas que recitaban números en lugar de oraciones. Los habitantes de Altísfera habían aprendido a contar cada alma como se cuenta una ofrenda, con exactitud, con respeto, con miedo y esperanza. Ese conteo sería primero un acto de fe y luego un arma. A 20.000 kilómetros a la deriva, la nave nodriza de los Bokei se inclinó como una concha partida contra la atmósfera. Los observadores del Imperio Bokei, con sus ojos prismáticos y hábitos de cálculo, miraron a Altísfera y a la azulada piel del planeta y vieron lo que su experiencia les decía que verían: núcleos tecnológicos, centros militares, escasas masas humanas dispersas, nada comparable a la organización ordenada que sustentaba sus propias ciudades mónada. Para la lógica de la conquista Bokei, un mundo que abrazaba el cielo en plataformas frágiles y tejía su civilización de puentes y cánticos numéricos era un pastel demasiado blando para dar batalla. Le restaron valor, como se descarta un utensilio defectuoso. Los Bokei hicieron la cuenta mental que corticalizaba su estrategia: pocos nodos de resistencia, romper estas plataformas y el resto caerá con el viento. Subestimaron dos cosas: la perseverancia humana y la naturaleza de la cuenta. Por debajo de Altísfera, el planeta tenía capas, océanos que respiraban vapor, cordilleras que emergían en pilares de piedra, pechos de bosque que exhalaban semillas que ascendían como polvos de estrellas. Las ciudades terrestres estaban anudadas en cavernas y sobre laderas. En cada uno de esos nudos, en cada pueblo, en cada hamaca entre dos palmeras, había alguien que contaba. El contador de una aldea no usaba una tabla de Excel ni una interfaz fría, usaba memoria, papel, una lista en la pared, un dado gastado que marcaba cada nacimiento con una mueca. En la gran red humana, estos pequeños contadores eran inocentes estrellas formando una constelación. Los Bokei no los vieron hasta que la noche de su primer bombardeo la costura humana se tensó y la cifra explotó como un latido. La primera explosión reconfiguró el cielo. No fue una explosión solo de fuego, sino de convergencia, de cifras, de voces, de nombres. Los sensores Bokei registraron millones de variaciones en frecuencia electromagnética cuando los condensadores de millones de dispositivos, desde relojes de pulsera hasta antenas de campo, sincronizaron sincrónicamente un patrón que las naves enemigas catalogaron erróneamente como ruido de fondo humano. Pero la humanidad, cuya historia era una concatenación de imposibles, había aprendido a usar el ruido. La operación que nadie nombró en voz alta hasta el último momento se preparaba con calma táctico-religiosa: sincronizar cada nodo humano en el planeta para virar la matemática a su favor. Fue un plan nacido de la paciencia y de la fe en que los nombres contados se convertirían en fuerza. En una torre de Altísfera, bajo una lluvia de metal y arena fina, la monja cibernética Noemí Cortés recitaba números mientras ensamblaba una antena de sincronización. Sus manos eran mapas de cortes y remiendos. En su muñeca, unas cuentas de oración forradas de cobre resonaban con pequeñas marcas: nacimientos, pérdidas, promesas de futuro. Al otro lado del puente colgante, el comandante Iker Zavala, que olía a aceite y sal y al humo de la forja, observaba un mapa holográfico donde las cifras no eran datos sino rostros. Iker no necesitaba pruebas de lealtad, su fe no era dogma, era contingencia. Él sabía que una ciudad defendida por fe y números tenía otro tipo de resistencia, no la del blindaje, sino la del conteo de nombres. Y cuando llegó la orden de lanzar Altísfera contra el cielo enemigo, no fue una decisión táctica fría, fue una promesa. Los Bokei se arremolinaban como tormentas con formas, alineando láminas de luz para barrer lo que consideraban frágil.
Sus proyecciones mostraban océanos de técnicas que podían erradicar asentamientos, pulverizar defensas, limpiar vidas. Su cálculo final trató a millones como una variable desechable. Así nació la ironía divina en los corazones humanos, que un enemigo tan calculador se toparía con lo que los humanos habían conocido desde siempre. La fuerza inesperada de un pueblo que se niega a desaparecer sin nombrar a sus muertos. Mientras las primeras placas atmosféricas de los Bokeh cortaban la ondulación del cielo, en los pueblos y en las cavidades subterráneas, las manos que contaban añadieron un número más a sus listas porque, aunque no se entendiera del todo, algo nuevo se cocinaba, un arma que usaba precisamente aquello que los invasores no habían valorado. El plan recibió un nombre que nadie habló en público, en los diagramas, los técnicos lo llamaron el conteo. En la sala de planificación, Noemí colocó tablas de población que parecían constelaciones. Cada ficha representaba una aldea, una familia, una escuela, cada ficha tenía una cifra exacta y un propósito, sincronizar. La lógica era simple en su complejidad, la red de la humanidad, compuesta de millones de transmisores conectados por costumbre o por necesidad. Podía transformarse en una sola garganta capaz de emitir una señal macrofísica si se les ordenaba, si una chispa común los hiciera vibrar al mismo tiempo. Esa señal, amplificada por nodos improvisados y por la propia masa humana, podía saturar la arquitectura sensorial Bokeh, que dependía de coherencia para su telemetría colectiva. El riesgo era absoluto y la economía del plan, obvia, Altísfera sería usado como catalizador. La ciudad-constelación descendería en cadena hacia el núcleo magnético del planeta, liberando energía contenida. Las antenas sincronizadas convertirían esa energía en una onda que corroería la coordinación enemiga. La ciudad se sacrificaba como plato central para que el banquete terminado fuera otro. Los preparativos fueron rituales, procedimentales pero profundamente íntimos. Las iglesias de Altísfera se transformaron en centros de cálculo. Las placas de los talleres se cubrieron con inscripciones numéricas, los niños aprendieron a recitar su cifra local como conjuros. A distancia, en la red subterránea, granjas de datos reemplazaron la música de mercado, sacerdotes registrales verificaron los registros de nacimientos con lentes y con dedos temblorosos. Noemí, que era técnica y se parecía a un monje, aseguraba que la sincronización debía ser perfecta a la milésima. Iker, por su parte, organizó la caída, cadenas primordiales, tensores que serían liberados en un orden programado, placas que canalizarían la carga. Cada soldado recibió una placa con un número estampado, una promesa adherida en metal. En su pecho, un emblema de acero decía, cuenta hasta el final. El adversario no era un monstruo sin alma sino una cultura que había aprendido la eficiencia de la deshumanización. Los Bokeh no comprendían la fe porque su cosmos valoraba la cota de eficiencia sobre el nombre propio. Sus tácticas de aniquilación eran impecables, pero frías, sus misiones no preveían la extraña variable humana, la voluntad de sincronizar no por órdenes sino por juramentos. Fue la convicción lo que hizo que el plan caminara, fue la certeza de que nombrar un rostro una y otra vez, de que grabar cifras en combustible y en música, transformaría registros en energía colectiva. La empalizada de Altísfera se llenó de objetos simbólicos dispuestos con precisión. Un estandarte de fibra metálica, la bandera de la colonia, fue transformada en un sello de cuento, una pieza que, al arder, liberaría una carga resonante. Cerca, en una pequeña cápsula, una fotografía agrietada mostraba a un niño cuya risa había sido la cuenta de una familia entera. Esa fotografía sería uno de los detonantes personales. Un sacrificio simbólico que prendería la cadena humana. Noemí guardó sus cuentas de oración en un compartimiento estanco y las marcó con números que no eran solo recuerdos, sino claves. La sincronización debía llegar a las periferias que el imperio Bokeh no imaginó, aldeas de las cavernas, reductos en los bosques flotantes, comunidades nómadas en montículos de aire. Mensajeros cargados de generadores, pilotos de planeadores construidos de restos, chamanes que conocían la manera de fijar un tiempo con un rezo antiguo, todos integraron la red.
El mundo entero se convirtió en una orquesta que practicaba una única nota a la vez. Cada corazón que latía fuera del tiempo impuesto por el enemigo era un metrónomo más para la sincronía. En los días previos, la tensión fue de un silencio absoluto donde se sentía la respiración del planeta. La calma era tácticamente calculada, los listados finales fueron cotejados, los cables de conteo soldados con manos que no se hicieron preguntas, la oscuridad no era miedo sino pudor. Iker paseó por la plaza central, sus botas dejaron marcas sobre la superficie metálica de los puentes. No habló con nadie, su mirada registraba, como un contador humano, los rostros. Vio cómo las madres tatuaban en los brazos de sus hijos los números de cada hermano caído como si fuesen amuletos. Vio a los ancianos orar con la misma intensidad que un soldado que revisa su arma. Para ellos, el sacrificio ya era sentido y no una mera orden militar. Los Bokeh observaron cambios superficiales y ajustaron su cálculo. Prepararon un barrido de plasma para quebrar las tensiones de las plataformas. Sus flotas se situaron en formación de barrido, sus emisores tallaron líneas de frío y de luz para partir Altísfera en fragmentos. Ninguno de sus algoritmos predijo la extensión del tejido humano que alimentaría el conteo. Mientras sus naves trazaban círculos como si fueran godrones sobre una mesa de juego, los contadores humanos apretaron números y promesas. La operación no era simplemente explosiva, era litúrgica. Cada detonador estaba ligado a un número, cada ánima aportaba una nota. En la víspera, Noemí visitó la cámara principal donde estaba ensamblada la campana de sincronización, un compendio de metales y antiguas antenas recicladas, un relicario técnico que brillaba con una pátina de fe. Allí introdujo su última pieza, las cuentas de cobre, una por cada colonia participante. Las dejó caer en un cofre que servía de núcleo de la campana. Cada cuenta marcaba un lugar, un nombre. La campana no sonaría con fuerza física solamente, sonaría con el peso de las vidas que la alimentaban. El plan estaba listo y, con él, el mundo que los Bokeh pensaban anular se dio a la posibilidad de algo más, una humanidad que, en lugar de esconderse detrás de su tecnología, se asomaba al abismo con una brújula moral en mano. La batalla no empezó con estruendo inmediato sino con una maniobra de domado. El primer barrido Bokeh fracturó los extremos de Altísfera, arrancó pequeñas plataformas, dejó a grupos enteros colgando sobre abismos de viento. Fue un golpe que midió la resistencia humana y que respondió con precisión, buscando un colapso en cadena. Sin embargo, cada fragmento que arrancaba la flota enemiga despertaba un gesto humano adicional, se instalaban antiguas luminarias como redundancia, se encendían transmisores improvisados en campanarios. En raíces de árboles y en postes baldíos, se aumentaba el conteo por si acaso la guerra pedía nombres como combustible. La sincronización avanzó como una marea invisibilizada por el humo. Iker dirigió la caída en fases. No era un suicidio sin cálculo. Cada tensor liberado fue planificado para crear una trayectoria que canalizara energía hacia el campo magnético subyacente. Las placas resonadoras instaladas en los cimientos terrestres transformarían la energía cinética en una onda magnética que la campana, a su vez, modularía. La fuerza total dependería de la masa de Altísfera y de la simultaneidad de millones de transmisores bajos, teléfonos, radio de granja, luces de pueblo, molinos de viento convertidos en alternadores. Cada dispositivo eran perillas de volumen que, al girarse a la vez, convertirían una sinfonía dispersa en un único golpe. El punto de no retorno era inmutable. Cuando se lanzara la cadena de caída y se activara la campana, Altísfera no regresaría a su antigua forma. Nadie lo prometía como victoria, se prometía una posibilidad. Mientras se tejía la red, la reacción Bokeh escaló. Su táctica incluyó un ataque psicoelectromagnético destinado a desordenar la sincronía, pulsos que interferían con relojes, con aparatos, con las mentes más sensibles. Pero la humanidad tenía algo que no era solamente resistencia pasiva a los impulsos, tenía la facultad de transformar interferencia en ritual. Un anciano en un altiplano dejó de depender del reloj y volvió a marcar la hora con el canto,
una niña en la selva convirtió su muñeco en el transmisor de su número, en una mina subterránea. Obreros que jamás habían tocado una antena transmitieron su lista por ondas de salto. Cada conversión fue una muestra de adaptación. Los pulsos Bokeh rasgaron circuitos pero no desarticularon el compromiso humano. El enemigo intentó romper la cadena al capturar nodos clave, asaltos quirúrgicos a poblaciones medianas, eliminación de líderes, hosts de propagación de mensajes. En uno de esos ataques, la aldea de los corazones de sal fue arrasada. Las historias decían que quien sobrevivió contó su familia con la voz quebrada hasta llegar a números que no eran suma sino canto. La fotografía agrietada del niño, que había sido uno de los detonadores simbólicos, se quemó parcialmente en una fogata de emergencia. Sin embargo, sus fibras se salvaron porque otra mano las había envuelto con un trozo de estandarte. Así, cuando la campaña de terror buscó anular el número, la comunidad respondió con redes redundantes. Si un contador caía, 10 tomaban el conteo. No era solo tecnología, era la velocidad humana para multiplicarse como lista. En los remaches de los puentes, soldados y artesanos trabajaron en una coreografía de destrucción, las cadenas se cortaban, los estabilizadores se programaban para ceder en secuencia. Y Altísfera comenzó su descenso calculado hacia el vientre del planeta. Noemí, en la cámara de la campana, afinó el molde, allí introdujo códigos que eran simples nombres en esencia, pero cuya disposición modificaba la emisión. La campana no era un artefacto puramente mecánico, era una matriz que necesitaba de nombres para encontrar un patrón. Si la campana emitía una onda simple, los Bokeh podían filtrarla. Si emitía una onda compuesta por millones de nombres, la complejidad haría imposible que sus redes individuales la procesaran. Era una idea de generosidad matemática, la multitud como ruido inextricable. Los Bokeh, por su parte, desplegaron centinelas de identificación masiva, esferas flotantes que buscaban coherencia y reunían datos sacando conclusiones sobre la viabilidad del plan humano. Cuando una de esas esferas cayó sobre un poblado, encontraron resistencia pero no el silencio que esperaban, encontraron gente cantando números y manos que sostenían circuitos parpadeantes. Cada esfera que intentó infiltrar la red encontró espejos, transmisores sincronizados que devolvían la señal deformada hacia la formación Bokeh. El enemigo empezó a sufrir pérdidas menores pero significativas, su capacidad de colonizar en frías filas quedó atascada en algo que no habían previsto. La multiplicidad del conteo humano y la rapidez con que la superstición se convertía en táctica. Sus algoritmos se recalculaban con desgana. A medida que Altísfera descendía, la ciudad sangraba chispas y humo. Las plataformas se desprendían con elegancia mecánica, su caída fue medida por semanas de preparación y por horas de coraje. Los ciudadanos que permanecieron a bordo no eran tropas en el sentido clásico, eran portadores de nombres, custodios de claves, guardianes del relé final. Las familias que no pudieron evacuar se convirtieron en nodos voluntarios, activando emisores temporales, prendiendo luces con frecuencias chequeadas por Noemí. En la última noche antes del salto final, un sacerdote registral depositó en la campana una carta quemada que hablaba de hijos y promesas, era un gesto de sacrificio íntimo que, sin saberlo, ajustaría la fase de la onda. La carta, con sus bordes carbonizados, fungiría como elemento de modulación emocional y técnico. La tecnología humana funcionaba con la intensidad de aquello que los Bokeh no podían medir, el peso de la memoria. La flota enemiga se preparó para el golpe final, barridos sincronizados, interceptores en patrones helicoidales, nudos de energía orientados a pulverizar cada plataforma en el descenso. Su táctica requería que Altísfera se rompiera en fragmentos incontrolables. Pero la ciudad no cayó como si fuera un objeto, descendió como una idea que se compactaba. Cadenas de hierro se convirtieron en resonadores, placas en colmenas de intercambio, y los nombres de las listas en patrones que la campana tradujo en modulaciones. En el puente final, Iker miró la ciudad que bajaba y sintió la densidad de cada vida que pasaba por sus manos. En su bolsillo guardaba una placa de acero con un número, la tocó como quien confirma una promesa.
Las lámparas de los puestos designados pulsaron con una sincronía que comenzó a hacerse audible como un latido mecánico. Los últimos honores previos al despegue de la catástrofe fueron silenciosos. Noemí cerró la campana, Iker activó la secuencia de liberación y las luces de la red se estabilizaron en un patrón que solo la conciencia humana y una mente astuta podían leer. Una sucesión de nombres tallados en refracciones. El planeta, por un instante, pareció contener la respiración. Los Bokeh, desde sus naves, observaron lo que creían el estertor de una cultura irremediable. Fueron a certificar la victoria antes de que la humanidad pudiese encender la respuesta. No sabían que la victoria aún no tenía dueño. El momento fue un colapso elegante. Las cadenas se soltaron como arterias que seccionan su propia raíz, Altísfera cambió de horizonte a caída y el planeta comenzó a recibir no solo masa sino intención. Las plataformas que se desprendieron no eran proyectiles al azar, fueron placas direccionadas que, al golpearse contra capas magnéticas específicas, liberaron una cascada que las antenas clasificaron y retransmitieron. En un mapa que Noemí veía en su cabeza, cada nombre añadía un matiz a la onda, la campana exhaló su nota fundamental, modulada en fracciones que solo podían conjugarse con la masa en caída. El aire se llenó de láminas sonoras y de circuitos rotos. Los Bokeh, que esperaban un espectáculo de destrucción, golpearon contra una barrera inesperada, un pulso múltiple, una fragua de nombres encendida a la vez, que comenzó a rasgar la coherencia de sus redes. La onda no fue simplemente eléctrica, fue una interferencia de plausibilidad. La mente colectiva Bokeh, acostumbrada a leer coherencia y patrones, comenzó a encontrar en la señal humana una inestabilidad que parecía un error de cálculo pero que era una estructura nueva. La inclusión de emoción en la telemetría. Sus sistemas de identificación se saturaron. Los centinelas comenzaron a devolver datos corruptos, 1000 naves cambiaron su tono y su rumbo por milésimas. De pronto, formaciones enteras desfallecieron como si hubieran caído en un sueño poco definido. Las comunicaciones entre naves se fragmentaron en imágenes de rostros humanos que no eran números fríos, sino la suma de historias que sus sensores no sabían clasificar. Ese fue el primer golpe indirecto, la confusión. Cuando la confusión creció, la humanidad atacó con la única arma que era suya por derecho, la improvisación. Un grupo de planeadores que había sido reservado para evacuaciones se transformó en flotillas de choque, utilizando la misma desolación que causó Altísfera para raptar interceptores enemigos. En una maniobra que rozó lo poético, los planeadores, con pancartas ardiendo y altavoces que repetían listas de nombres, penetraron una formación Bokeh y explotaron con sincronía. No solo por la carga física sino por la saturación de la señal, un intento de multiplicar la interferencia con sacrificio físico. La atmósfera se llenó de ruido y de luz. En la cámara de la campana, Noemí percibió la alteración en la onda, ajustó un conmutador y dejó caer otra cuenta de cobre. La campana cerró el ciclo y la onda se contrajo, concentrándose en patrones que apuntaban al corazón de la formación enemiga. Iker, desde un puesto de observación en una plataforma que se desprendía, vio cómo las columnas de naves Bokeh se deshilachaban. Sus ojos registraron una reacción que no era solo técnica sino estética. Los Bokeh, al perder su coherencia, comenzaron a experimentar fallos de percepción, algunos centros de mando quedaron en silencio absoluto. Fue entonces cuando Iker tomó la decisión que borró cualquier remanente de posibilidad de retroceso, ordenó la detonación controlada de los almacenes de Altísfera que contenían combustible plasmático. Esa explosión masiva, orientada hacia el epicentro de la interferencia, era el detonante final que transformaría una onda desordenada en un patrón devastador. El pulso que siguió fue físico y psicológico. La formación Bokeh experimentó lo que los humanos habían deseado, la incapacidad de distinguir coherencias en su entorno. Sus soldados, acostumbrados a procesar datos fríos, se vieron abrumados por imágenes de rostros y de nombres que la señal humana transmutó en una retícula caótica. Las naves fallaron en los sistemas de navegación y, en muchos casos, sus armamentos dispararon en direcciones erráticas.
El terreno mismo pareció responder, corrientes magnéticas cambiaron, las auroras de Caelum 9 se volvieron turbulentas y las olas sonoras de la campana encontraron resonancia en la ionosfera. Sin embargo, la victoria no llegó sin precio. Altísfera había elegido el sacrificio. Las plataformas que se sumergieron hacia el núcleo dejaron detrás ciudades mermadas, pueblos sin luz y familias que se habían quedado en la periferia para seguir contando. El efecto fue de una magnitud que la imaginación no concebía, la liberación de energía alteró el campo magnético global, y la Tierra, en una analogía inevitable, amaneció con un pulso que raspaba los registros de la geofísica. Millones sufrieron pérdidas. Decenas de miles cayeron en el acto. Pero la red humana, acostumbrada a contar pérdidas como una manera de seguir, inmediatamente comenzó a reescribir su formato de vida. A bordo de una de las naves Bokeh, la desorientación llegó a un extremo, sistemas que funcionaban por consenso colapsaron ante la superposición de nombres humanos. La mente Bokeh no podía lidiar con la falta de jerarquía de los rostros, su algoritmo prefería patrones jerárquicos, rangos claros, líneas de mando sin contradicciones. La campaña humana había introducido una anarquía telemétrica, la suma de millones de voces era indistinguible y, por ello, inmanejable. En poco tiempo, las naves empezaron a estrellarse contra sí mismas, a perder formación, a caer en granos de información que producían microestallidos de imágenes humanas. Era una derrota psicológica más que física y la lente de Noemí la registró como una curva de datos que crecía en caos. Mientras tanto, en el epicentro de Altísfera, donde la campana había dejado su último eco, se produjo un acto de sacrificio personal que sería recordado como símbolo. Iker dejó la placa grabada con su número pegada a la estructura central y se quedó allí hasta el último segundo para asegurarse de que el detonador quedara activado. Su figura recortada contra un fondo de luces rotas fue la despedida de una ciudad que se ofrecía para que el resto viviera. No hubo alarde en su gesto, ni discursos, ni fanfarrias, solo una certeza que se tradujo en acción. Su cuerpo fue la última pieza física en la ruleta de la ciudad que cayó con gloria. La onda resultante arrancó síncopes en la cognición del imperio Bokeh. Se abrió una ventana de vulnerabilidad que la humanidad no desperdició, naves aisladas, sin mando, fueron abordadas por coraje improvisado, pilotos civiles, que nunca habían combatido, realizaron maniobras sorprendentes. En varios puntos del cielo, la lucha se volvió íntima y caótica, armas improvisadas, cargas electromagnéticas locales, choques de estructuras. La guerra dejó de ser uniforme para ser una serie de duelos desordenados. La sincronía humana se mantuvo no por precisión tecnológica absoluta sino por insistencia emocional, la gente continuó recitando nombres incluso en medio del humo. Lo que quedó después fue una geografía de consecuencias. Las naves Bokeh, incapacitadas para formar cadenas de mando coherentes, comenzaron a retirarse en masa. No lo hicieron como una retirada ordenada sino como una dispersión de fragmentos que flotaron sin rumbo hacia el vacío. La formación enemiga se desintegró, no por la destrucción física completa, sino por la imposibilidad de sostener su unidad bajo una señal que les transformó los números en rostros. En la atmósfera, los últimos destellos de lumen se disolvieron, en tierra, las campanas humanas resonaron con un timbre que era mezcla de duelo y victoria. Altísfera ya no era más que un surco en la corteza del planeta, su sacrificio había alterado la estructura magnética regional pero había también dado tiempo a las comunidades humanas restantes para reorganizarse. Los contadores, aquellos que habían sido la columna vertebral del plan, continuaron su trabajo, anotaron las pérdidas con manos temblorosas y, conscientemente o no, registraron las vidas recuperadas como si fueran gracia. De aquellos que perdieron hogares, muchos reconstruyeron en base a misiones nuevas, no solo reparar la infraestructura sino preservar el acto del conteo como un rito de supervivencia. La lista de nombres se convirtió en himno, las escuelas enseñaron de nuevo a contar como un acto social, los cuadernos se llenaron de nombres de desaparecidos y de héroes. Y los parques se transformaron en memoriales donde se recitaban números en lugar de plegarias. Las consecuencias políticas también fueron claras.
El imperio Bokei quedó fragmentado en cúmulos de mando que ya no compartían un propósito uniforme. Algunas facciones buscaron venganza, otras, retirada. Los humanos, por su parte, se enfrentaron a una elección que iba más allá de la reconstrucción material, qué hacer con la evidencia de que un planeta entero, con sus fallos, podía convocar una fuerza que trastornaba la lógica alienígena. Surgió una nueva teología política que mezclaba tácticas militares con liturgia. Contar no era solo sumar, sino afirmar existencia, dar sentido y crear efecto. En las plazas donde se habían hecho listas, se levantaron esculturas minimalistas que eran relojes descompuestos con nombres grabados. Las vidas que sobrevivieron llevaron cicatrices. Noemí perdió los dedos de la mano derecha por el calor del relé. Las cuentas de oración quedaron diseminadas en una caja, gastadas y marcadas. La fotografía agrietada que había sido uno de los detonadores fue restaurada hasta donde fue posible y, en el borde, las marcas del fuego se convirtieron en un adorno sagrado. Iker no volvió, su placa fue encontrada incrustada en la estructura central, doblada y negra. Se hizo una ceremonia sencilla, su placa fue colocada en la Plaza Mayor, al lado del estandarte ahora fusión de acero y ceniza. Nadie pronunció un discurso heroico, bastó que los niños vinieran y leyeran el número de su placa como se lee un libro de historia. A nivel planetario, la red de transmisión que había sido el arma quedó inutilizada en muchos lugares. Hubo que reinventar las formas de comunicación, se crearon redes descentralizadas que recordaban la vieja práctica de contar con humildad. Los inventores trabajaron para convertir la campana en una señal de advertencia más que en un arma. Su núcleo fue desactivado y protegido por un consejo intercomunal que juró no utilizarlo para la guerra salvo en el extremo supremo de la necesidad. Ese juramento se convirtió en nuevo dogma, la fuerza que la cuenta podía producir debía ser regulada por la misma humanidad que se la otorgó. El legado humano se manifestó de otras maneras. Los nombres registrados durante la operación se hicieron públicos en listas que viajaron por el planeta. No eran solamente registros, eran mapas de memoria que los visitantes consultaban como quien visita tumbas. En cada rincón donde alguien murió para que la señal existiera, hubo una fábrica de relatos que transformó la catástrofe en enseñanza. La gente que había visto el evento años después narraba cómo la ciudad había caído, cómo la campana había sonado y cómo sus madres habían sostenido a los niños mientras recitaban números como plegarias. En vez de enmascarar el costo, la cultura humana lo incorporó. La narrativa del sacrificio se volvió escuela. Desde la órbita, unos centinelas humanos reparados vigilaban con modestia, la amenaza nunca desapareció del todo. Los Bokei dejarían fragmentos de su cultura, cáscaras melancólicas que ocasionalmente regresaban en corrientes errantes. Los diplomáticos trabajaron con paciencia para entender lo que había ocurrido y para establecer parámetros que evitaran interpretaciones equivocadas. Hubo quienes propusieron la aniquilación total como respuesta a la incertidumbre, hubo quienes abogaron por la cautela. Finalmente, la voz mayoritaria fue la de reconstrucción, el planeta prefería rearmarse con asideros humanos, no con venganza. En las nuevas generaciones crecieron niños que conocieron la historia de la Gran Caída como la primera lección de civismo. Los maestros no la contaban como un acto de fuerzas ciegas sino como un ejemplo de cómo la cuenta hace cuerpo. Aprendieron que cada nombre importaba y que, si era necesario, la suma de esos nombres podía trastornar la lógica más fría del universo. La religión local adoptó símbolos nuevos, las cuentas de cobre fueron preservadas en un relicario en la plaza principal y se convirtieron en objeto de peregrinación. No fue idolatría sino reconocimiento, la fe humana había aprendido que la oración y la ciencia podían consolidarse en un solo gesto decisivo. Al cabo de meses, Altísfera dejó de ser un sitio de ruina y pasó a ser un consuelo, los escombros se convirtieron en jardines colapsados, las ruinas en aulas improvisadas. En el lugar donde la campana había sido activada, se plantó un olivo cuyos brotes que surgieron se afirmaron con paciencia, las raíces parecían sujetar la memoria. El planeta, que había perdido una porción de su cielo, ganó una liturgia que atravesó fronteras.
En cada escuela, en cada rincón, se enseñó la mecánica del conteo y la ética del sacrificio. El resultado fue una comunidad más consciente de su propia densidad, la determinación humana de no ser subestimada. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.